Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tabasco, estudiando la carrera TCU Química Área Fluidos de Perforación. Nosotros les explicaremos el sistema de rotación, o también llamado sistema rotatorio. A continuación, les explicaremos las partes que conforman este sistema. La mesa rotatoria o top drive es un sistema de rotación. El sistema de rotación o rotatorio es el que transmite la rotación al trépano y tiene tres subcomponentes mayores. El primero es el ensamblaje de mesa rotatoria o el top drive. El segundo es la sarta de perforación y por último la barrena. La mesa rotatoria es el principal componente de rotación para girar y soportar la sarta de perforación. Consiste de elementos de rotación que permiten utilizar velocidades variables y a la vez soportar el peso de la sarta dentro del pozo. Es un sistema de engranaje que permite rotar el conjunto de tubos de perforación. En el orificio central de la mesa rotatoria encaja un tubo cuadrado o hexagonal que va unido a la sarta de tubería llamado la Kelly, que es el responsable de transmitir el movimiento rotacional de la mesa a la sarta de perforación. Accesorios de la mesa rotatoria. Para rotar la sarta de perforación se utiliza la mesa rotatoria, el buje principal y el buje de la flecha. El gancho, la unión giratoria y la flecha se encuentra enroscada en la tubería de perforación. La mesa rotatoria no puede hacer girar la flecha directamente. El buje principal y el buje de la flecha transfieren la rotación de la mesa a la flecha. Top drive. El sistema top drive puede definirse como una herramienta de manera general, pero siendo más precisos, podemos definirlo como un motor eléctrico o hidráulico que se puede suspender en cualquier tipo de mástil de un equipo de perforación. Esta herramienta se encarga de hacer rotar la sarta de perforación y el trépano. El sistema top drive reemplaza las funciones de una mesa rotatoria, permitiendo rotar la sarta de perforación desde el tope, usando una cabeza de inyección propia, en lugar de la cabeza de inyección, vástago y mesa rotatoria convencionales. Además, el sistema se maneja a control remoto de la consola del perforador. Componentes del sistema top drive. Componentes primarios. En primer lugar tenemos los componentes primarios, llamados así porque son parte de la herramienta que se instala en el mástil del equipo de perforación. Componentes secundarios, denominados así porque son principalmente elementos de apoyo, pero aún así cabe aclarar que sin ellos el sistema en su totalidad no funcionaría. Los principales componentes secundarios lo conforman el panel de perforación, módulo de poder, bucle de servicio, elevadores hidráulicos, válvula ahorradora de lodo y actuador. La sarta de perforación es una columna de tubos de acero de fabricación y especificaciones especiales, en cuyo extremo inferior va enroscada la sarta de lastra barrena o collares, y en el extremo de esta está enroscada la broca, pieza también de fabricación especial que corta la roca para hacer el hueco que llegará al yacimiento petrolífero. Una sarta de perforación consta de los siguientes componentes, que son la barrena, tubería pesada de perforación y herramientas especiales. Su función es rotar a altas revoluciones por minuto, pandearse bajo condiciones de alta tensión y circular fluidos bajo elevadas presiones. La unión giratoria es una herramienta rotatoria que está colgada del gancho y del bloque de aparejo para suspender y permitir la rotación. La junta de Kelly, de ella depende toda la columna de perforación. Sus funciones son suspender la columna de perforación, hacer que la columna gire y también conducir el fluido de perforación dentro de la columna. La tubería de perforación es un tubo de acero usado para transmitir energía rotatoria y los fluidos de perforación a la barrena o trépano situada en el fondo del pozo. Sus características son, comúnmente tienen una longitud de 9 a 11 metros con una caja de conexión macho o hembra, la cual está soldada en cada extremo. Las funciones de la tubería de perforación son servir como conducto o conductor del fluido de perforación, también transmitir la rotación desde la superficie hasta la barrena en el fondo.
Sus componentes son un tubo cilíndrico sin costura exterior y pasaje central fabricado de acero fundido o de aluminio extruido, conectores de rosca acoplados en el extremo del cuerpo tubular sin costura, conectores de roca. También proporcionan la conexión entre componentes de la sartén de perforación. Son piezas metálicas soldadas al cuerpo tubular sin costuras, suficientemente gruesas y fuertes para cortar en ellos rocas de pin y de caja. La tubería de transición tiene diferentes usos en función del tipo de pozo a perforar. En ella encontraremos el pozo vertical como zona de transición entre la tubería de perforación y los portamecha, como protección de la tubería de perforación. En pozos horizontales se usa en la sección curva y en la sección horizontal. En pozos direccionales se usa en el lugar de los portamechas para proveer el peso necesario sobre la mecha. Drain collars. Los drain collars son tubos de pared gruesa, rígidos y de alto peso que son la parte más importante del ensamblaje de fondo, posicionados entre la tubería de perforación y la broca. La mayoría de los portamechas regulares son redondos y tienen aproximadamente 30 pies. Su función es proporcionar el peso para la broca. También proporciona la resistencia para los drain collars estén siempre en compresión. Proporcionar el peso para asegurar que la tubería de perforación siempre se mantenga en tensión para evitar que se tuerza. Proporciona rigidez para la dirección del pozo. También produce un efecto de péndulo, permitiendo que los pozos casi verticales puedan ser perforados. Es la herramienta de corte localizada en el extremo inferior de la sartén de perforación, utilizada para cortar o triturar la información durante el proceso de la perforación rotaria. Su función es perforar los estratos de la roca mediante el vencimiento de su esfuerzo de compresión y de la rotación de la barrena. En la actualidad existen varios tipos de barrenas para la perforación de pozos petroleros que difieren entre sí, ya sea en su estructura de corte o por su sistema de rodamiento. Existen tres tipos de barrenas: barrenas tricónicas, barrena de cortadores fijos, barrenas especiales. Barrena tricónica. El cuerpo de una barrena tricónica tiene un piñón que une la barrena con una doble caja del mismo diámetro de los dos lastrabarrenas. También tiene un muñón del cojinete en donde van montados los conos. Lleva 3 conos. También cuenta con toberas a través de los cuales el fluido de perforación fluye para limpiar del fondo el recorte que perfora la barrena. También tiene cortadores, también conocido como dientes, y hombro de la barrena. Las barrenas tricónicas tienen 3 conos cortadores que giran sobre su eje. Por su estructura de corte se fabrican de dientes y de inserto de carburo de tungsteno. Por su sistema de rodamiento pueden ser de valero estándar, de valero sellado y de chumaceras. Las barrenas de cortadores fijos son cuerpos compactos sin partes móviles, con diamantes naturales o sintéticos incrustados parcialmente en su superficie inferior y lateral, que trituran la formación por fricción o arrastre. Se dividen en barrenas de diamante natural, barrenas de diamante térmicamente estable, barrenas compactas de diamante policristalino. Las barrenas especiales pueden ser de 2 tipos, ampliadoras o bicéntricas. Se utilizan para operaciones tales como la ampliación del diámetro del agujero, ya sea desde la boca del pozo o desde una profundidad determinada.